El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Estamos en un nuevo día, en este hermoso día, no mirándolo con los ojos físicos, sino mirándolo con los ojos de la fe. Hoy es un día muy frío, pero el Señor está en cada uno de nuestros corazones. Por eso quiero saludarlos, quiero bendecirlos, quiero alentarlos, quiero decirte que Cristo está en el trono todavía, dispuesto a bendecir a sus hijos. Y como dice su palabra, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no van a pasar. Y la palabra de Dios dice que siempre Él va a estar cuidando de sus hijos. Y todos aquellos que han prendido el Facebook en esta hora, seguramente son sus hijos. Y el Señor está con ustedes. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que muy pero muy buenas tardes, iglesia. Jesucristo es poderoso. Los bendigo en el nombre de Jesús. Quiero decirte que el título del mensaje de este día es parálisis corporal. Para aquellos que la quieren adquirir, es el código 1067 y fue predicado el 20 de mayo del 18. Así que si aquellos que la quieren adquirir, me pueden llamar después que termina la reunión al 4919-6251. Así que estamos aquí como todas las tardes, como todos los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los domingos a las 16 horas y los sábados a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Así que estamos aquí para bendecirte, para levantarte los brazos a pesar de todas las malas informaciones. Yo tengo la mejor buena información cuando hablo la palabra de Dios. La mejor buena noticia, esa palabra que no lastima, que no hiere, sino al contrario, bendice, sana, restaura, fortalece, le pone freno a los demonios en el nombre de Jesús. Porque quiero contarte algo, todo lo que pasa a nivel mundial son demonios que han tomado este mundo caído para destruir al mundo. Pero vos y yo somos de este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de Jesucristo. Por eso a nosotros no nos va a destruir. Amén. El que está enfermo va a ser sano. El que está pasando necesidades económicas, yo le invito a que comiencen a declarar que el Señor va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que son todas. ¿Qué dice el mundo? Que estamos a nivel económico para abajo. Pero el Señor dice que Él tiene todo el oro y el dinero de este mundo, y a quien quiere se lo quita y a quien quiere se lo da. Y yo creo que va a avergonzar a aquellos que creen que lo tienen todo. Amén. Yo creo que Él va a avergonzar a aquel que quiere perturbar las mentes de los hijos de Dios en estos tiempos tan difíciles. Por eso vamos a meternos en el pleno conocimiento de la palabra de Dios y a no dejarnos entristecer por las cosas. Porque, hermanos, a veces cuando alguien está mal, por más que uno le quiera dar ánimo, parecería que peor, se pone más mal. Pero quiero decirte que vos tenés autoridad para deshacer todo estado de ánimo malo y levantarte en el nombre poderoso de Jesucristo. Vos tenés
que hacerlo. Yo no lo puedo hacer por vos. Yo solamente te puedo decir la palabra de Dios, pero vos te decirle, Señor, hasta aquí he llegado. No puedo seguir en esta situación. Vos no sos una persona común, vos sos una hija de Dios, un hijo de Dios. Y tenés que rechazar en tu mente todas esas malas informaciones que te da el enemigo, porque el enemigo, ¿qué ataca primero? La mente, para destruirla. En estos tiempos tan difíciles, para llevarte a una depresión, para llevarte hasta a un paro cardíaco, para que te suba la presión, para que te pongas de mal humor. No le des lugar. Comenzá a entregarle todas esas cargas a Dios y decirle, Señor, si esto no es tuyo, quítamelo. Y vas a ver que automáticamente el Señor va a arrancar todo ese malestar de tu mente, de tu alma y de tu corazón, y te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, quiero decirte que el pastor está haciendo unas tareas, les manda un montón de saludos, los bendice en el nombre de Jesús. Buenas tardes. Hoy el café me toca a mí. Ay, gloria a Dios, cafecito. Pero antes de escuchar la palabra... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de escuchar la palabra quería orar. ¿Y qué es orar? Orar significa hablar con Dios. Tenemos que hablar más con Dios, hermanos, amigos que me están mirando y escuchando. Hemos perdido tanto tiempo en hablar con las personas y no hemos ganado nada. Tenemos que hablar con Dios, el que nos consuela, el que abre nuestro entendimiento, el que nos da discernimiento para poder comprender lo que quizás en años anteriores no hemos comprendido. Así que yo quiero elevar una oración a lo alto, al cielo, para que el Padre Celestial escuche esta oración y que llene tu hogar, tu vida, tu matrimonio, tu familia, cada persona con esa paz, porque en estos tiempos necesitamos paz, pero no una paz que podamos comprender con la mente humana, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque hay muchos que quieren entender y lo pasan todo por la lógica. Acá no hay lógica, acá hay fe depositada en Cristo Jesús. Amén. La paz se adquiere depositando nuestra confianza en el que te va a dar esa paz para poder sobrepasar toda prueba y toda dificultad. Y si aún estás pasando por pruebas, es porque va a venir una gran bendición. Y el diablo se enteró y quiere robarte esa paz, quiere robarte esa alegría y quiere robarte esa fe de seguir esperando. Porque quiero contarte algo. Aunque te pase lo que te pase en esta tierra, los hijos de Dios tenemos la esperanza de saber que nunca vamos a perecer. Dios está preparando moradas celestiales para cada uno de nosotros. Cuando realmente podemos comprender esto, nada nos puede hacer mal. Ni la injusticia, ni las murmuraciones, ni las mentiras, nada nos puede quitar la paz, porque sabemos en las manos de quién estamos. Estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que nunca va a desamparar a sus hijos. Y si nos mantenemos firmes, nos espera la vida eterna. ¿Te parece? ¿Te parece poco lo que nos espera? ¿Y para qué nos vamos a poner mal pudiendo estar bien? Por eso quiero animarte a que te pongas bien en el nombre de Jesús. Y si estás pasando por alguna dificultad, es porque hay una gran bendición que se aproxima y la tenés que resistir en el nombre de Jesús. Padre, yo levanto mi mano en alto para bendecir a tu pueblo, para bendecir a todos aquellos que están conectados en esta hora a través de internet. Que las fuerzas del Señor los alcance donde estén, porque a veces la gente quiere que vayan a sus casas a orar o quizás alguna otra cosa, pero para el poder del Espíritu Santo no hay distancia, solamente tenemos que creer, porque para aquel que cree todas las cosas le son posibles. Señor, bendecí a aquel que no tiene fuerzas para orar, aquel que está desesperado, bendecí a aquel que está enfermo, bendecí a aquel que está pasando necesidades económicas. Señor, demostrale que tú tienes el don de la prosperidad, y hoy es un tiempo donde vamos a ver más que nunca el poder sobrenatural de la prosperidad, porque a nivel natural no hay prosperidad, pero tú vas a suplir todas nuestras necesidades
conforme a tus riquezas en glorias que sos toda. Demostrarle al que no tiene posibilidades económicas humanamente que tú tienes poder para bendecir, para prosperar, para multiplicar, así como multiplicaste los panes y los peces y comieron tantas multitud de personas y aún sobró, y sin contar las mujeres y los niños, y aún sobró. Señor, demostrarle que tú tienes prosperidad para que esta gente comience a palpar y que le sobre para comenzar a bendecir y a poder dar a otros. Yo bendigo a todos los que están escuchando esta hora, esta programación. Bendecimos la palabra, que esta palabra sea como un refrigerio para nuestra alma, que esta palabra libere nuestras mentes, que esta palabra comience a sanar nuestros corazones y que recibamos esas fuerzas de lo alto para permanecer firmes y plantados en la fe en Cristo Jesús. Padre, yo los bendigo, suelto tus más ricas bendiciones sobre cada uno de mis hermanos, sobre este horario, sobre esta programación, y lo hago en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Y si podés, yo voy a estar mirando los comentarios. Si necesitas alguna oración, al final de la programación vamos a estar orando nuevamente. Dios te bendiga. Vos no me estarás despreciando el café, ¿no? Y de esta manera, ahora sí, escuchamos lo más lindo de nuestra vida, lo que nunca va a perecer, lo que nos va a elevar a la altura espiritual donde Cristo está arriba, 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 que es la palabra de Dios. Título de este mensaje: parálisis corporal. Parálisis corporal. Vamos al libro de Hechos 14. El libro de Hechos 14. Juan 18, y si puede, ahora lo voy a repetir, Primera de Samuel, vamos a movernos rapidito, se hizo un poquito tarde, pero fue muy bueno, y mira todavía la gente que quedó, el pueblo de Dios que está, bendito Dios. Hechos 14, vamos, Hechos 14, Juan 18 y, como le decía, si puede, Primera de Samuel 1 en la palabra de Dios. Cuando lo tiene, sepamos que hay muchos tipos de parálisis, como ser parálisis física, parálisis espiritual y otras parálisis o imposibilidades. Y Satanás intenta atacar la imposibilidad en los pies. ¿Por qué en los pies? Pues la Biblia habla de los pies de siervas. Por caminar, llevar el mensaje, te estanca, no tenés ganas, te levantás desganado, atareado, parece que estás disminuido, te sectarizás y eso es el área espiritual. Cuidado con esta área en los pies. En el libro de Hechos 14:8, porque a veces todo no es para la medicina. Yo voy a intentar, con todo el respeto del mundo, predicar sobre un asesino llamado farmacia. Me vengo con cada una también. Un asesino llamado farmacia. Todo no es para la medicina. La medicina tiene que estar porque Lucas era médico. La embarazada se tiene que hacer ver, un problema es de hacer ver, todo está bien, pero todo no es para la medicina. Hay personas que no conocen la palabra y por no conocer la palabra tienen ciertos problemas, y todos esos tipos de problemas, la mayoría en parte termina influenciando mal en el matrimonio. En este caso es otra cosa, pero bueno. Entonces, sepamos que hay muchos tipos de parálisis, como ser parálisis física, espiritual y otras parálisis o imposibilidades, y Satanás intenta atacar la imposibilidad en los pies. Hechos 14:8. ¿Lo tienen? Y cierto hombre de Listra
estaba sentado, ¿cómo estaba? Imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Cómo va a andar? Y tenía un problema en los pies. Este oyó hablar a Pablo. ¿Qué hablaba Pablo? ¿Del espiritismo? ¿Qué hablaba? ¿De brujería? ¿Qué hablaba Pablo? La palabra. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, fijarnos, atender, oír la palabra, atender y mirar en los ojos espiritualmente hablando de Jesús, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus rodillas. Le ordenó y él saltó y anduvo. Escuche, ahí nomás, hasta el 10. Entonces, ¿qué le podría agregar? Que yo anoto mucho en mi Biblia con virome, con resaltador. Desata tu fe. Pablo vio que este tipo tenía fe y le dijo: vamos. Entonces colaboró Pablo, le dio su inyección de polenta. Entonces el Padre, Dios, Pablo le dio el impulso, porque este hombre tenía fe. Y fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Quiere decir que si no tenemos fe, ni Pablo, ni el pastor, ni Dios va a poder hacer nada, porque esto se mueve en la fe de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que estoy esperando, la convicción de lo que yo no veo. ¡Qué bueno! Primero, este hombre nunca había andado como esas personas que nunca han tenido logros, porque no han podido actuar por sí mismos. No se podía mover, no podía andar. Cuando este hombre, de Hechos 14, que ya leímos, porque este hombre estaba imposibilitado, y Satanás lo que quiere que seas imposibilitado en la actitud, en la fe, en la mente, que pienses negativamente, que no avances, que no te muevas, que no creas. ¿Que no qué? Segundo, estaba sentado. Siempre ha estado en una posición pasiva, una posición quieta, en una posición silenciosa, en una posición escondida y en una posición temerosa, porque este hombre no tenía posibilidades de moverse con los pies. Este hombre no ve ni tiene mayores posibilidades de lograr algo en la vida, en ningún aspecto, ni en lo personal, ni en lo familiar, ni en lo profesional, porque siempre ve los problemas y no las soluciones. Acá están las personas, los cristianos, mucha gente están viendo los problemas, viendo los problemas. Trata de pedirle a Dios que te ponga una vista tan extraordinaria, que estando el drama frente a vos veas ya solucionado. ¿Está entendiendo? Entonces, este hombre escuchó a Pablo, o sea, oyó la palabra. Este hombre tiene una virtud. ¿Cuál es la virtud? Escucha. Mira qué fácil. ¿Cuánto sale eso? Gratis. Escucha. Este hombre tiene una virtud, que es escuchar. Escucha la palabra de Dios, y al menos en eso tiene interés y está abriendo su corazón
a lo que Dios dice. Interés, por el no se puede parar, no puede tener un evento, no puede hacer aquello, nada, pero tiene un interés en escuchar. Escucha la palabra de Dios y al menos en eso tiene interés y está abriendo su corazón a lo que Dios dice. Este hombre tuvo fe para ser sanado, porque no debemos olvidar que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y por más inútil que usted se pueda sentir, tiene fe de que Dios puede hacer algo en su vida. Usted tiene problemas, usted parece que sería un inútil porque parece de muchas cosas, pero usted tiene fe en que Dios tarde o temprano va a ponerle solución a todos sus problemas. Y a su nombre. Y recordemos que Jesús mismo dijo en Hechos 13:51 que sacudieran el polvo de sus pies de cualquier pueblo que no los aceptara ni los escuchara. Eso va para todos aquellos, se hace problema, pastor, sigo insistiendo y voy para allá y hablo. Tenés que sacudir las patas, porque Dios se va a hartar. Te lo está diciendo, no le dan importancia, no te escuchan, te sobran, te tienen como un loco. Sacudí los pies y bórrate, porque no están valorando las cosas de Dios. ¿Está entendiendo? Dice, sacudieran el polvo de sus pies de cualquier pueblo que no los aceptara ni los escuchara. Sepa que los discípulos no eran culpables si se rechazaba el mensaje. Vos no sos culpable. Vos no sos culpable, vos no sos culpable, yo no soy culpable. Vos tenés que hacer lo que estás haciendo, lo que Dios te manda. Y a su nombre. Siempre y cuando fueran fieles. Y dice en Hechos 13:47, dice la palabra de Dios, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Por eso en Hechos 13:51 agrega y dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo de Dios. Que nada ni nadie te quite el gozo. Vos vas, predicás, hablas la palabra, gloria a Dios, y el que no te da importancia, sacudí el polvo de tus pies, tomátela, anda a otro lado, porque seguramente cerca tuyo habrá alguien que tiene sed de Dios. Y estás ahí perdiendo tiempo. No le va a agradar a Dios. Sepa que en la antigüedad, a menudo los judíos sacudían el polvo de sus pies cuando salían de una aldea gentil, gente común, gentil. Esto simbolizaba limpiarse de la contaminación. Escuche, sacudían los pies. La contaminación de los que no adoraban a Dios, los judíos. Presta atención que acá viene alguna enseñanza. Voy a repetirlo, esto es muy importante. Sepa que en la antigüedad, a menudo, los judíos sacudían el polvo de sus pies cuando salían de una aldea gentil, gente común. Esto simbolizaba limpiarse de la contaminación. Los judíos dicen que se contaminaba con aquellos que no adoraban a Dios. A Dios. Judíos, Dios. No dije judíos, Jesús, nada que ver. Judíos, Dios. Entonces los judíos, a los que no adoraban a Dios, se ataban a Dios, se sacudían los pies, se borraban despreciándolos. ¿Entendió eso? Ahora escuche. Y para Pablo y Bernabé, hacer lo mismo a los judíos de sacudir los pies demostraba que al rechazar el evangelio no eran en verdad parte de Israel y no eran mejor que los paganos. Vos rechazás a la gente común porque no adoran a Dios. Entonces yo me voy a sacudir las patas porque vos estás despreciando mi evangelio de Jesucristo. ¿Está entendiendo? Y a su nombre. Entonces, si los judíos sacudían sus pies
en repudio cuando salían de una aldea gentil, o sea, simbolizando no contaminarse de los que no adoraban a Dios, etcétera, etcétera. Pablo y Bernabé hacían lo mismo con los judíos, demostrando que al rechazar el evangelio no eran mejor que los paganos. Y si usted lee en Hechos 6:11, etcétera, etcétera, dice que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Habían sobornado a alguien para repudiar a Pablo, a Bernabé, para que se pongan en contra de ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasaba eso? Hechos 6:10 dice la palabra de Dios. ¿Te lo había dicho eso? Pues te lo digo. Hechos 6:10. ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué sobornaron? ¿Por qué estaban en contra? ¿Por qué? Siempre hay alguien que va a estar en contra tuyo. Si vos querés que te salga todo sobre rieles, nada. Empezá a tirar los rieles o empezá a tirar los vagones. No va a salir sobre rieles. Hechos 6:10 dice la palabra de Dios, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Sabían los judíos que algo tenían. Sabían los judíos que Pablo y Bernabé algo tenían muy importante. Y dice que pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y a su nombre. ¿Estamos entendiendo? O sea, acusaron falsamente a Esteban de querer echar a un lado la ley de Moisés, y esta gente, entre ellos uno llamado Caifás, fue el que cuestionó y condenó a Jesús. Ya viene la historia de ese lado. Entonces vamos a leer Juan 18. La palabra de Dios, Juan 18:24 dice, 18:24 de Juan, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Presta atención, yo le voy a explicar ahora. Y después fue Jesús entregado a Pilato para ser juzgado, etcétera, etcétera. Y en una de las preguntas que Pilato hizo a Jesús fue la siguiente: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que vas a salvar al mundo? Todos estaban en contra de las palabras de Pablo, de la confesión de Pablo, de Bernabé, de hablar de Jesús, de hablar la palabra. Los judíos, dice, sacudían los pies cuando alguien no adoraba a Dios, mas ellos no querían saber nada con el evangelio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Pablo dice, a nosotros vamos a sacudir los pies porque vamos a estar refutando y echando por cualquier parte y no oís la palabra del evangelio. Y fueron ellos los que condenaron a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Juan 18:33. La palabra de Dios. 18:33. ¿Lo tiene? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué le dijo? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Estás preocupado vos? ¿Estás teniendo alguna duda que yo puedo ser el rey? ¿O alguien te dijo que digas eso? Jesús lo estaba intimando. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? No entendía este hombre por qué estaba ahí. Entonces, uno más. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Y los judíos, a los judíos, bien digo, pero mi reino no es de aquí.
Por eso nadie me puede defender. Por eso mis seguidores no me pueden defender. Por eso mis discípulos no me pueden defender. Porque es una ley divina que yo tenga que padecer. Le estaba dando a entender las cosas que iban a suceder. Y a su nombre. Esto nos enseña que nuestra pelea no es con ejército ni con espada. Nuestra lucha, nuestra pelea es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, espiritual. Y sepa que las regiones celestes no es donde está Dios, porque las regiones celestes es el segundo cielo donde opera Satanás y sus ángeles caídos. Son lo que vemos, nubes, estrellas, etcétera. Pero el tercer cielo es donde no entra nadie, ningún impío. Solo al tercer cielo entra la oración, justificado por la sangre del Cordero de Dios. Gloria a Dios, porque el tercer cielo habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. El primer cielo son los que vemos, las nubes y las estrellas. El segundo cielo, las huestes espirituales de maldad. Y el tercer cielo es donde reina el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí solamente llega el justificado por Jesús. O sea, usted y a su nombre. ¿Y cómo puede ser que atravesamos el primer cielo y el segundo y llegamos al trono de su presencia? Porque estamos justificados. Ahí se abren los demonios y entra la oración. Y a su nombre. Resumiendo, refutaban las palabras de Esteban, refutaban las palabras de Pablo y Bernabé. Pero repito, para todo aquel que tiene personas inconversas y que en varias oportunidades les habló de Jesús y su evangelio y no escuchan, quiero que sepas que no eres culpable. No eres culpable. No eres culpable. Así como no lo fueron los discípulos del Señor cuando rechazaban el mensaje, siempre y cuando eran fieles en presentarlo. Si vos sos fiel en presentar el mensaje, ¿presentar qué? El verdadero evangelio de Cristo. Si vos presentás el verdadero evangelio de Cristo y alguien te burla, se da vuelta, te da la espalda, no te preocupes porque no somos culpables. Y a su nombre. Entonces, cuando predicamos a Cristo con esmero y sensibilidad, Dios no nos responsabiliza por las decisiones de otras personas. ¿Escuchó bien? Dios no nos responsabiliza por las decisiones de otras personas. Porque usted le dio la palabra como marca la Biblia. Si el otro no escuchó, no entendió y quiere refutar y lo quiere burlar y no quiere saber nada del evangelio, Dios no te hace responsable. ¿Está entendiendo? O sea, usted lo acaba de condenar. ¿Cómo, pastor, yo voy a condenar? Usted no entiende. Noé, con la palabra, hablando de Dios, que venía el diluvio, les habló y sin querer los condenó. ¿Cómo? Pero es una palabra fea. No es que lo condenó porque lo... No. La palabra los condenó porque al hablar la palabra ya saben la verdad del evangelio y están condenados si no escuchan y se niegan. Pero si aceptan a tu palabra, esa condena queda sin efecto. Porque recibió el evangelio. No hay más variante. Te doy la palabra, la de Bernabé, la de Pablo, la de Esteban, la de que sea. Te doy la palabra del evangelio. Te hablo de Cristo, ya estás condenado. No que yo lo hice, te condenaste solo a no escuchar y recibir a Cristo en tu corazón. Quedas condenado. Y no mueras en ese espíritu. Noé condenó, pero él no estaba condenando por su ser, por sus ganas. Al abrirse, Cristo vive, entrégate, ¡pum!, quedó condenado. Se abren las cataratas de los cielos, nos vamos a ahogar todos. Se reían. Los condenó.
Y cuando se abrieron las cataratas de los cielos, que el agua empezaba a sacudir el barco que estaba en el, se dice, escollado, bueno, hay otra una palabra, dice que el agua empezó a mover el arca y empezó a flotar. ¿Por qué? Porque el arca fue armado fuera del agua. Y el arca no tenía 1 metro. Fue armado tipo playa lejos. Pero ¿quién hizo tremendo desastre en abrir las cataratas? ¿Por qué tuvo que abrir las cataratas de los cielos? Porque ningún agua iba a llegar ahí a hacer flotar el arca. Entonces la única forma, si Dios le mandó a Noé, dijo: Noé, armate un arca que se viene el desastre. ¿Cómo? Que te armes un barquito, vos entendés lo que... Sí, Señor. Y empezó a construir 120 años. Una locura. Mirá que 120 años no van a tener tiempo de escuchar la palabra. Ahora, ¿qué plazo dio Dios al ser humano? Que ya no es como Matusalén, 800 años, 500 años. ¿Qué tiempo dio el Señor al ser humano de actual? 120 años. Algunos llegan, algunos no. O sea, ese es el tiempo, no porque 120 años, porque se le ocurrió. Ese es el tiempo que tuvieron la gente del arca de Noé para escuchar la palabra de Dios. Y ese es el tiempo que el Señor nos habla para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Y en aquel tiempo estaba el arca para escuchar. ¿Y dónde está? El arca, que es la iglesia. 120 años en el arca de madera, 120 años en el arca de iglesia. Hay tiempo para escuchar la palabra. Entonces, cuando alguien no te escucha, a vos Dios no te hace responsable. Porque es la decisión del otro. Y vos no tenés control de la decisión del otro. No hay control. Yo te hablo y haces lo que quieras. Entonces no sos culpable. Y a su nombre. Y a su nombre. A ver dónde quedamos. ¿Dónde? Pero no, ya habíamos leído. Ya habíamos leído. Bien. Refutaban las palabras de Esteban, refutaban la palabra de Pablo, etcétera, etcétera. Les habló de Jesús y de su evangelio y no escucharon. Quiero que sepa que no eres culpable, etcétera, etcétera, etcétera. Rechazaban el mensaje siempre y cuando el mensaje sea fiel del evangelio verdadero, etcétera, etcétera. Cuando predicamos a Cristo con esmero y sensibilidad, Dios no nos responsabiliza por las decisiones de otras personas. Pero también te dice que no encimes con los inconversos. Pero y yo estoy viviendo, está bien, pero yo voy a decir algo muy duro. Vos no estás encimando, vos tenés que respetar a Dios, porque es tu pariente, tu tío, tu abuelo, vivís en la casa con tus seres queridos, y tu esposo, tu esposa, bárbaro. Pero acordate, esto que voy a decir es muy duro. No tenés que estar muy pegado y muy encimado, tenés que tratar de que entienda, porque cuando suenen las trompetas, habrá 2 en una cama. Uno será tomado y otro será dejado. ¿Y a quién le vas a tocar la mandolina después? Ojo, que esto es verdadero. Los inconversos, dice que no encimes con los inconversos que reiteradas veces se negaron a tu predicación y a la salvación eterna. Pero acá en la iglesia, gracias a Dios, hay mucha gente que tiene inconversos, pero esos inconversos, a ver si se acuerda la palabra que di de Tomás. Tomás no era un inconverso común. Tomás quería saber las cosas verdaderas, estaba interesado, era inconverso, pero a la vez investigaba. Y acá en la iglesia tenemos muchas personas que son esposos, esposas, parientes, amigos, que escuchan a su ser querido. Saben quién sos, saben que predicas la palabra, saben del evangelio y no se niegan, no te compiten, están ahí como que la orejita está parada y escuchan el evangelio. ¿Estás entendiendo? A esos no los tenés que cargosear. Que te vean
con una postura libre. Que ellos digan, ¿vas a la iglesia? Sí. ¿Qué necesitas? ¿Puedo ir? Vamos. Qué gusto me da. Qué alegría me da. Simple. Nada más. Ayer vino gente. No sé si son parientes de alguien. Yo los saludé, los bendije. Bienvenidos. Esta es tu casa. Listo. ¿Qué me importa el pasado? ¿De dónde venís? ¿Por qué no te congregás? ¿Te va a cortar la cabeza, Dios? Eso es loco. Vas a saber el diablo que hizo para que esa persona se aparte del camino y vos encima le vas a pegar en la llaga. ¡Ping! Yo no jorobo, hermano. Por eso a veces algunos dicen, pero el pastor no hace oración de entrega. Que la haga Jesús. Que cuando Él me empuje, yo lo haré. Entonces cuando yo veo la mano que está buena, si vino a la iglesia, ¿para qué vas a incendiar más? Dios te bendiga. Gracias por venir. Sos bienvenido, bienvenido. Esta es tu casa para cuando quieras. Ya está. Ya la semilla se sembró. Deja que el Señor le dé el crecimiento. ¿Qué me cuesta a mí decir, vamos a entregarte, pones la mano en tu corazón? Algunas veces se hace, algunas veces no. Y a su nombre. Entonces, redondeamos. Este hombre que estaba en Listra y Derbe estaba sentado imposibilitado de los pies, vamos redondeando, y cojo de nacimiento, pero en otros casos muchos están bien sanos. Están bien sanos y no divulgan el evangelio de Cristo. Y es preferible, ¿te acuerdas? Es preferible reír que llorar. Las cosas buenas van a terminar. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas los gasecos? Es preferible ser despreciado como los discípulos del Señor y predicar el evangelio, aunque no te acepten y tengas que sacudir tus pies antes que el Señor quite su gracia de sobre nuestra vida. Ay, pastor, no me asuste. No te asustes, lee la palabra. Busca la concordancia como busco yo y me esmero para darte estas cosas que mucha gente no las sabe. Es mejor estar a favor de Dios que se enoje el mundo antes que el Señor se abra y quite su mano de sobre mi vida. Esto quiere decir que los pies tienen mucho que ver cuando un verdadero creyente en Jesucristo lleva el mensaje del Señor. Por eso debe de saber que Satanás, el opositor a Dios, ataca nuestros cuerpos en desgano. ¿En qué ataca nuestro cuerpo? ¿En qué? En desgano, en aburrimiento, te hace sentir que tu vida no tiene sentido, te sienta como estar sentado en una silla, te inmoviliza como estar sentado en una silla y te pone un espíritu de observador, de criticón a todo lo que te rodea. Eso es parálisis corporal. Cuando esto está sin movimiento acá, el bocho, la capocha, la mente, que estás ahí por estar, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué vas para allá? ¿Y por qué fuiste para acá? Entonces, porque esto está sin actividad. Cuando el cerebro está sin actividad, empieza el espíritu de chusma, que se activa rápido. Ojalá se activaría el Espíritu de Dios como se activa el espíritu de chusma. El espíritu de chusma se activó. Y el Espíritu de Dios, a veces, hermano, necesitamos unos cuantos años para que se active. Y mientras tanto estamos ahí, al borde de la activada del espíritu de chusma. El espíritu de chusma quiere entrar, hermano, quiere entrar. Y a su nombre te inmoviliza de los pies y te activa la lengua. Si la gente leería más la palabra y escucharía más lo que un pastor explica,
cuando está en reuniones, cuando está en una fiesta, cuando está en ciertos lugares. Uno a veces no dice las cosas para que vos tengas miedo o de repente símbolo satánico. No, es para que te enteres que podés tener un serio problema, porque el que lo usa y el que lo lleva o el que lo luce sos vos. ¿Estás entendiendo? Porque los símbolos satánicos están para algo, están para que actúen sobre la persona en cualquier área. ¿Cómo entra Satanás si no? Acá la gente entra por la palabra, por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo hace Satanás? Que vaya a venir conmigo. Entonces tiene que haber algo. Tiene que haber algo. ¿Está entendiendo? Símbolos, personajes. Disney. Agarra la palabra Disney despacito y vas a ver que la S, la S, la D, creo que la I, la sacás, la das vuelta y está 666. Y todos están ahí. Te estoy diciendo que atrás de las orejas de Mickey Mouse puso Satanás los cuernos escondidos en esa imagen. Usa lo que quiera, a mí me da lo mismo, pero el accidente va a ser para vos, no para mí, que te lo dije. Yo no soy responsable. Ahí está la palabra. Igual que el otro, como era pastora Mabel, que estuvimos leyendo de Peter Pan. Mabel, pastora Mabel, ¿dónde estás? Te hablo muy seriamente, enojado. ¿Era Peter Pan? ¿Cómo? Peter Pan. Y a veces se disfrazan y vos decís, ¿pero qué tiene que ver Peter Pan? Peter Pan odiaba a los grandes, a los mayores, porque Peter Pan no podía crecer. ¿Está entendiendo? Y hay un espíritu de no crecimiento en ese muñeco, en esa vestimenta y de Peter. ¿Está entendiendo? ¿Usted lo sabía? Bueno, ahora lo sabe. Ahora lo condené. ¿Entendió la palabra condenar? Ahora, ¿y cuando usted se descondena? Cuando cree y no hace lo que el diablo quiere. Ahí ya pierde efecto. Yo lo condeno por la palabra. Entonces usted, como le entendió la palabra y es responsable de sus actos, dice, ahora ya el pastor me enseñó. ¡Fuera, Peter! ¿Sabe la gente que me debe estar escuchando y me debe estar haciendo así? Este sos vos, si no entendés. Y a mí no me interesa quién está escuchando. Yo hablo la verdad de la palabra y el que me va a defender es Dios. Y ahí está la palabra también cuando digo vos sos así, si me haces así a mí. Porque la palabra dice, vos no sos responsable. Vos hacés y predicás lo que tenés que predicar, que yo te voy a defender. Y si a vos te defiende Dios, ¿quién contra Dios? ¿Qué? ¿Qué brujo? ¿Qué hechicero? ¿Qué macumbero? ¿Qué espiritista? Nunca nadie va a pasar sobre usted. Con Dios está acá y los demás están acá. Y a su nombre. Este hombre fue imposibilitado de los pies, hermano. Y no podía caminar, el pobre tipo. Y no podía, o la familia no podía hacer proyectos porque no podía caminar. Imposibilitado de los pies. Y te activa la lengua el diablo. Terminó el mensaje. Y esto lo registra Primera de Samuel 1:12. Hoy no estuvimos en Samuel. Hoy estuvimos en Samuel. Mirá vos. Mirá vos. Porque Samuel habla del sacerdote, ¿te acordás? Estuvimos. Primera de Samuel 1:12 dice así. Nada, impresionante. Nada, léelo vos, yo no lo leo. Nada, impresionante. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. ¡Chusma!
Mira vos, Dios no lo sabía, tanto no puedo tener en la cabeza. Menos yo, que Dios me está ayudando a recordar y a predicar. Tremendo. Este no era un cualquiera, era un sacerdote, era Elí. Satanás hará todo lo que sea necesario para sentarte como a este postrado por sus pies, y Satanás lo tenía en forma pasiva, quieto, silencioso, escondido y temeroso, porque el tipo no se podía mover, y ahí ataca. Hermano, no te imposibilites en nada y menos en hablar la palabra de Dios, porque el diablo te va a tener en un tiempo pasivo, te va a tener quieto, silencioso, escondido, temeroso, porque este hombre no tenía posibilidades de moverse con los pies, ni tenía posibilidades de lograr algo en la vida, ni en lo personal, ni en lo familiar, ni en lo profesional, porque siempre por su estado veía los problemas y no las soluciones. Lo dije en el principio. No tenés que ver los problemas, tenés que empezar a ver las soluciones. Tenés que buscar a Dios. Entonces, que no te pase lo que le pasó a este sacerdote Elí. Salí de la silla espiritual y parate en fe y activate. Hay mucha gente que está sentado en lo espiritual. Está sentado en lo espiritual y no se da cuenta. Resumiendo el mensaje, se acabó, un minuto. Todos podemos tal vez enfrentar momentos de esterilidad en nuestra vida cuando nada damos a luz. ¿Se acuerda de Ana? Mira vos como Dios, de vuelta, escuche. Todos podemos tal vez enfrentar momentos de esterilidad en nuestra vida cuando nada damos a luz en nuestro trabajo, en nuestro servicio a Dios, etc. Parece que nada damos a luz y nada va a alumbrar, porque es difícil orar con fe cuando nos sentimos tan ineficaces, y eso es lo que intenta Satanás en tus áreas, frenarte en tus propósitos buenos para que no seas eficaz para Dios y para tu vida. Te imposibilita, te frena, te hace incapaz. Entonces no podés dar a luz el sentimiento de servir, el sentimiento de creer, el sentimiento de la fe, el sentimiento de crecer, el sentimiento de buenas actitudes. Te inhabilita. Eso es lo que quiere, que no des a luz. ¿Se entendió? Impresionante. No quiere que alumbres, hermano. Que no des a luz. Y aún te quiere frenar en tus propósitos para que no seas eficaz para Dios, para tu vida. Y aún, último, algo muy importante, el estado de imposibilidad de los pies también tiene mucho que ver con lo que con lo que prometemos a Dios en oración y no le cumplimos. Porque Dios aceptará, escucha esto, Dios aceptará nuestra promesa. Y de repente lo dejamos pagando. Ay, Dios, yo te prometo que, ay, Dios te va a escuchar porque te ama. Y de repente lo dejamos pagando. No le cumplimos, porque Dios aceptará nuestra promesa. Medio minuto. Entonces debemos orar para que ninguna circunstancia diabólica, familiar, económica, sentimental, te siente en una silla como el sacerdote Elí, ni que te inmovilice de los pies. Hoy Dios te dice, llegó tu hora, levántate en fe y yo te estaré contigo todos los días de tu vida. Salí del estado de imposibilidad de los pies, caminá, proyectá, tenés fe, actúa, activate y vas a ver quién soy en tu vida, si entendiste y te sirve. Gloria a Dios. Qué lindo es activarse, amén. Pero activarnos en la palabra de Dios, porque Satanás trabaja las 24 horas del día para sentarte, para aplastarte, para que te muevas por sentimientos y no por fe. Y cuando nos movemos por sentimientos, siempre vamos a estar dolidos, siempre vamos a estar angustiados,
siempre vamos a estar mirando, como el sacerdote Elí, lo que no tenemos que mirar. Y ahí entra el espíritu de celo, de contienda, de murmuración, de pelea. Pero ya no es tiempo de eso, ya eso pertenece al pasado. Hermano, tenemos que aferrarnos más que nunca a Cristo. Más que nunca nos tenemos que aferrar a Cristo y pedirle al Señor que nos cambie si estamos pasando por esas pruebas de movernos por sentimientos. Por eso yo quería orar, quería clamar. Cuando yo le dije que si hay alguien que quería algún motivo de oración, y decía yo que tenemos, cuando estamos mal, a veces queremos que alguien nos consuele. Nadie te va a consolar, por más que tenga buenas intenciones. ¿Sabes qué? Vos te tenés que rendir a la presencia de Dios y decirle: Señor, hasta aquí llegué, no puedo más, sácame de esta situación. Y me llamó y puso en las peticiones Isabel Vivas, que dice que al principio de la cuarentena lloraba todas las noches porque no se podía reunir con sus hijos y sus nietos, y empezó a orar. Yo no sabía, ella empezó a orar con Dios. ¿Y qué pasó? Dios la ayudó y le quitó esa angustia, le quitó esa aflicción. Y dice: Dios es lo máximo. Claro que Dios es lo máximo. Pero a veces nosotros depositamos nuestra confianza en el que tenemos adelante. Y por muy buenas intenciones de querer ayudarnos, no nos va a poder ayudar. El único que nos puede ayudar se llama Jesucristo. Es tiempo de atarnos con cuerdas de amor a la presencia de Dios, porque si no, no vamos a salir. Y Satanás está proyectando, voy a bajar este teléfono, está proyectando unas telas de arañas para que vos caigan en la trampa. Y cuando caemos en la trampa no hay tiempo ya de vuelta de salir, porque no sabemos. Yo siempre digo, yo siento que dentro de un ratito puede venir Cristo. Así que si viene Cristo, que nos encuentre fiel a Él y a su palabra, que le amemos a Jesucristo, a Él en primer lugar, y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y que no pierdamos tiempo en estar mal, porque las cosas no van a cambiar, aún se van a multiplicar, como dice la palabra de Dios, que la maldad se va a multiplicar, pero la gracia de Dios va a sobreabundar en aquellos que le creemos a Dios, en aquellos que no tenemos intenciones de ofender a nadie, porque hay gente que se ofende a veces y nosotros no lo ofendimos. Es que tan mal esa persona que está buscando un motivo para ofenderse y que no existe. Estamos en esos tiempos, y aún ahora que hay más tiempo de pensar. No pensés en la desgracia, no pensés en la enfermedad, no pensés en las cosas malas que Satanás proyecta desde las 0 horas hasta las 24. Por eso quiero orar para finalizar esta programación, para cancelar todo plan satánico, todo demonio que anda volando en los aires, no solamente de Argentina, sino del mundo, que sea aplastado con la sangre del Cordero. Pero eso depende de nosotros, depende de nuestra confesión, depende de nuestra actitud, depende de que realmente le creamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios no es un libro, no es un cuento bien narrado. La palabra de Dios es vida para aquellos que le creen, y para aquel que cree, todas las cosas le son posibles. Va a ser posible que vos prosperes, va a ser posible que vos sanes, pero lo más importante es que podamos lograr llegar a la vida eterna. Eso es lo más importante. No te preocupes por cualquier cosa que pueda transcurrir en lo natural. Lo más importante en estos tiempos es la vida eterna, porque si ahora estás sufriendo por alguna circunstancia, eso es una cabecita de alfiler, el problema a lo que se aproxima si tenés una eternidad sin el Señor. Por eso me quiero unir a todos los hermanos, amén, a todos los hermanos que se han conectado en este día. Los quiero saludar, a ver si los veo acá, y después vamos a orar. A todos los fieles que nos hacemos mutua compañía todas las tardes. Quiero saludar a Amelia Perdeguián, a la pastora María de los Ángeles, a la pastora Karina Maita, a Susana Barrios, a Lidia Crivelli, a Pablo Vilca, a Carola Barberán, a Ana de José Cepaz, a María Fernanda, a Mayra Fernanda, a Nené Pardeguián, a Herminda Conte, a Elena Chagas,
a Beatriz Canals, a Alejandra Camparone, a María Doria, a Fernanda Tomaselli, a Nilsa Villalba, a Fernanda Rodríguez, a Isabel Vivas, a Elba Albarracín, a Susana Coria, y también lo vi conectado hace un ratito, ahora no lo veo porque a veces van interferidos, a Samuel. Así que a todos los que nos hicimos mutua compañía escuchando, lo único que cambia situaciones que es la palabra de Dios, vamos a estar orando y confirmando la bendición para que nos podamos volver a encontrar mañana a partir de las 16 horas y que tengamos la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tenemos la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos completos. No necesitamos más nada. Y vamos a poder traspasar estos tiempos difíciles, no con nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas se pueden debilitar. Pero si tenemos la fuerza de Cristo, vamos a avanzar y vamos a pisotear problemas y vamos a cancelar demonios y vamos a paralizar brujerías, hechicerías que quizás nos hacen y nosotros no sabemos, pero como estamos abrazados al poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por un camino, dice la palabra de Dios, podrán hacernos mal y por 7 rapidito tendrán que huir porque el Señor va a salir a nuestra defensa. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo envío la liberación a cada familia, de los que se han conectado en este día, a los que nos han mirado en vivo y aún aquellos que mirarán el video después de hora. Los bendigo. Suelto las más ricas bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, atando y cancelando espíritus de suicidio, espíritus de muerte, espíritus de brujería, de hechicería, de oraciones en contra, de oraciones de venganza con cada uno de los hijos de Dios, oraciones de represalia. Lo cancelamos ahora con la autoridad que Dios me ha dado. Lo declaro que todo lo malo se ha retirado de cada vida, de cada hogar, de cada matrimonio, y que comienza a descender esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que comenzó a descender sobre cada hogar ese amor que solamente Cristo nos puede inundar para poder transitar en estos tiempos difíciles y no alterarnos por nada ni por nadie, porque Satanás, vuelvo a repetir, está creando telas de araña para que caigamos en su trampa. No se lo permitas, no se lo permitas. Atamos esos espíritus de venganza, atamos todo plan satánico en el nombre poderoso de Jesucristo y declaro que en esta tarde el enfermo se sana, el oprimido se libera. El que está pasando necesidades económicas comienza a tener estrategias de prosperidad porque el Señor lo va a hacer posible. Y atamos y cancelamos este virus. Que comience a perder fuerza, que la gente deje de contagiarse. Sabemos que tú estás en el control de todas las cosas y también sabemos, Señor, que tú tienes poder para disolver todo virus, porque si es un virus, son demonios que van a ser aplastados con la sangre del Cordero de Dios. Lo declaro, lo creo, lo decreto, porque tengo fe puesta y depositada en ti, Señor, sabiendo que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo lo declaro hecho, que este virus va a ser disuelto y que el mundo entero se va a sorprender porque tú eres la autoridad máxima y solamente en ti creemos y por amor a tus hijos vas a hacer posible que esto comience a deshacerse en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo declaro hecho en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y si has decidido seguir a Cristo, cree que todo te va a salir bien. No vuelvo atrás. No vuelvas atrás. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo, he decidido
Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si pudiera